Él es el presidente de Vialidad en la provincia de Río Negro. Hoy nos visita nuestro programa de Café Turístico Raúl Brun. Bueno, Raúl, un placer recibirte en nuestro programa de Café Turístico. Bueno, gracias igualmente. No, bienvenido, porque tenés un área que tiene mucho que ver con el turismo. Sí, tiene mucho que ver. En realidad yo creo que la vialidad, las rutas, los controles, etcétera, tienen mucho que ver con todo y por supuesto mucho que ver con el turismo, la producción y el día a día de gente. Claro. Creo que eso Sí. es un poco la esencia. Es el servicio, Sí. es el servicio Sí. de traslado, ¿no? De alguna Sí. manera que nos Sí. comunica en los distintos lugares Sí, y que nos permite también tener una buena salida, pero también una buena llegada, ¿no? sí, Al en una destino. geografía extensa y compleja, porque es decir, la nieve es hermosa, pero es compleja. La arena de la costa en este momento nos está causando también muchos inconvenientes, con este clima de fuertes vientos, sí. las tormentas de lluvia en la meseta que siempre nos dan sus novedades. Así que bueno, tenemos para entretenernos. Claro. Y vos tocaste un tema. ¿Cómo está la ruta de la costa? ¿Se puede transitar o hay inconvenientes para llegar al puerto desde La Boca? Sí, no, está transitable, estamos trabajando permanentemente, Claro. tenemos equipos dispuestos de manera tal de que puntos con muchos médanos vivos, le llamamos médanos vivos a los que no tienen vegetación, por lo tanto se trasladan con los vientos, y esto fundamentalmente en el sector de Bahía Rosa, conocido como La Ensenada, y Bahía Creek, que tiene un problema muy complejo. En realidad Bahía Creek nos da mucho trabajo porque bueno, allá hay un tema puntual de la implantación de ese pueblo que bueno, que le va a causar problemas en el corto o mediano plazo, pero ahora nos está dando muchísimo trabajo para el mantenimiento de despeje de la ruta. Claro, exacto. Es como... Y bueno, y una obra que está en plena ejecución es la unión de la región sur con Paso Córdoba, la ruta ahí en esa zona. 6 y 8. Claro, con financiación internacional. Sí, una obra que venimos trabajando con el gobernador Beretilnec desde el periodo anterior. En el año 2017, cuando el gobernador nos plantea el Plan Castelo, bueno, dentro de las necesidades, hacía en ese momento más de 30 años que no se repavimentaba una ruta. Creo que la última repavimentación había sido el camino al Cóndor, Bienve al Cóndor, que fue en el año 94. Es decir que... Increíble. Sí, increíble. Así que, bueno, planteamos una serie de rutas, finalmente pudimos incluir y concretar la ruta 2, desde el Solito hasta el empalme con la 3, que es la ruta que conduce al puerto. Hermosa esa ruta. Sí, la transito habitualmente y sí, es fantástica. Sí, y ahí tuvimos un detalle muy importante que fue una experiencia piloto, y es que colocamos un puesto de pesaje dinámico. Entonces tenemos un control permanente de cargas, porque uno de los temas era no solo el transporte de la fruta del Alto Valle y demás, sino la salida de los camiones de sal de la salina al Gualicho, que abastecen al PAT. Bueno, realmente pudimos corregir eso y tenemos una experiencia que yo la muestro en los encuentros que tenemos en el Consejo Vial, y recién la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace 2 años empezó a implementar este sistema. Porque eso es una radiografía de las 24 horas del tránsito en los dos sentidos. ¿Y entonces, en qué consiste? ¿Que es automático? No, el tema es así. Es un arco con cámaras que filman los vehículos que pasan y sensores en el pavimento como si fuesen los de la velocidad, pero son sensores de peso. Qué bueno. Sí, hay un problemita en la Argentina, y es que eso no está homologado para multar. Entonces nosotros complementamos eso con la balanza que le colocamos a los camiones, pero nos permite tener la información. Entonces sabemos a qué hora pasan, a qué hora tenemos que pesar, a qué hora no tenemos que hacer los operativos. Como los argentinos, digo yo, somos hijos del rigor, de esa manera tenemos a todos controlados. Y lo que podemos decir, que bueno, veíamos el año pasado
el gobernador que recorre tanto la provincia, con el legislador Facundo López y demás, y mostraban en una imagen, digamos, desde el 2018 hasta ahora son ya más de 7 años y la ruta se mantiene intacta prácticamente. Salvo un poco de vandalismo que tenemos en la señalización vertical, que son los carteles, Sí, lamentablemente, sí, sí. pero digo, lo que es el pavimento realmente está intacto. Así que incluimos esa ruta, pavimentamos una obra histórica porque eso data de la época del gobernador Verani, la promesa del Mallín ahogado en el Bolsón, 14 kilómetros del Mallín ahogado, y también puedo dar testimonio de que actualmente esa obra se mantiene tal cual el día que la inauguramos, o sea, en perfecto estado. Así que fueron 2 obras emblemáticas y después se hicieron algunos caminos productivos. El gobernador tenía un fuerte deseo de pavimentar Paso Piedra en el Valle Medio, en Cholechuel. También repavimentamos en Chichinale, camino productivo, y el camino de la colonia Juliá y Echarre en el río Colorado. Bueno, todas esas obras se pudieron incluir, no se pudo incluir la ruta 6 y 8, que es la que me motiva a contar esto. Y bueno, después de mucho tiempo, transcurrieron prácticamente 7 años hasta que pudimos finalmente el año pasado comenzar esta obra, que como bien decía Julio, comenzó con un financiamiento del BID, pero finalmente el gobierno de Milei decidió que no fuera ese endeudamiento, porque eso yo creo que le restaba capacidad de endeudamiento a la Argentina, una cuestión técnica, digamos, de los economistas. Y entonces finalmente terminó siendo un préstamo de la nación a la provincia. Obviamente lo va a pagar la provincia y es la obra más grande que hay en este momento en la provincia, dentro de toda la gran cantidad de obras que hay, así que son 180 kilómetros de repavimentación. Mira qué bien. Bueno, nos tomamos un cafecito y regresamos en el próximo bloque. Bueno, vos nos hablabas de eso. Hay una obra licitada, ya anunciada y con financiamiento muy necesaria, el acceso al aeropuerto primero de Bariloche. Ese se licitó. No se licitó, se hizo la consulta significativa, que es el último paso para aprobar el financiamiento. Esto es un financiamiento CAF de la Corporación Andina de Fomento, que en el caso de las obras viales incluye la repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche y de Viedma. Muy necesaria. Qué bien. Súper necesario, y el de Viedma tiene fecha la consulta significativa, ya que lo anunciamos el día 27. El 27 de enero a las 11 horas hacemos la consulta virtual desde Vialidad. ¿Cómo es eso, esa consulta virtual? La consulta, digamos, es abierta a todo el público, nosotros por eso la difundimos, le damos publicidad, y en realidad nosotros ya tenemos en la página de Vialidad, que es Vialidad Río Negrina, dirección de Vialidad Río Negrina, está toda la información de en qué consiste el proyecto, el pliego, se pueden ver los planos. Sí, el tema ambiental. La memoria técnica, y bueno, en realidad es un requisito, pero está bueno. O sea, como referencia acá en Viedma, por ejemplo, se hizo la consulta para la ampliación del centro cultural. Realmente similar. Que el 22 llega. Sí. Entonces digo, estamos en la última etapa. Seguramente antes del invierno vamos a estar abriendo la licitación de Bariloche, y por mediados de año, antes de la primavera, seguramente la de Viedma, que realmente a mí como viedmense me da un poquito de vergüenza, porque hace muchos años que tendríamos que haber encarado. Además que es la entrada a la ciudad. Es la entrada a la ciudad, es una ruta que los viedmenses toman muchísimo, camino al aeropuerto. Claro, entrada sí, digamos, por ruta. Claro, 51, y el viedmense que va a la costa, muchos de ellos no van al Cóndor, van directamente a Bahía Creek, por lo que le llamamos por ahí, el camino del aeropuerto. Sí, que se le llama acá en la zona el camino de la cuchilla. Claro. Sí. Pero también hay otro camino muy famoso, que es la Ruta Chica de Roca y Cipolletti. Esa ustedes han hecho un anuncio. Bueno, nosotros esa ruta la comenzamos a repavimentar antes de la pandemia, con la única planta de asfalto que tiene Vialidad Río Negrina, está ubicada en Allen,
en la isla 16, o sea, digamos en la margen sur, y desde esa planta producimos asfalto. Entonces, tomamos el compromiso y repavimentamos desde Roca hasta Allen. Ajá. Lo que pasa que acá viene bien la pregunta, porque acá cuento por qué no continuamos repavimentando desde Allen hasta Cipolletti. Porque no salió la obra de la Ruta 6 que estábamos hablando anteriormente, y con eso tuvimos que poner todo el esfuerzo de la planta de asfalto, todo el material para mantener la Ruta 6, que en esa época tomó auge el tema de las arenas silíceas. Sí. Entonces esa ruta estaba detonada. Bueno, con la planta de asfalto pudimos mantenerla. Bien. Entonces la idea sería este año 2026, poder retomar la repavimentación de esa ruta que es muy pero muy transitada, Sí. y en la cual estamos ejecutando en la llegada a Cipolletti derivadores de tránsito. Ya se inauguró, lo inauguró el gobernador hace un par de semanas, el nuevo paso a nivel en la calle Mosconi, que eso le da alivio a la salida de los barrios de Cipolletti, que está creciendo hacia Allen. Yo siempre digo, Muchísimo, hasta está Fernández creciendo. Oro, perdón. Hasta Fernández Oro, Entonces sí. prácticamente ya está unido Cipolletti unido, con Fernández sí. Oro. Y ahora continuamos con otro paso a nivel que estamos ampliando sobre la avenida Perón. Y vamos también en esa intersección a cambiar los semáforos, lo vamos a cambiar por semáforos modernos de doble tiempo, con lo cual le vamos a dar agilidad a ese cruce, Claro. que tiene que ver el encuentro de la ruta chica o ruta 65 con la ruta que comunica justamente la 65 con la ruta 22, Claro. que se llama Julio Dante Salto, si mal no Ah, Sí, recuerdo. claro, sí, claro. sí. Bien. Indudable de que en estos momentos de ejecución de obra, Vialidad Río Negro está activa. Estamos activas, bueno, con esa obra del derivador de Cipolletti, como decía, ruta 6 y 8, y acceso a San Javier. Claro, famoso. La segunda población más antigua de la Patagonia, 1784 creo, en el aniversario del año pasado, ahora sí digo bien, año pasado 2025, el gobernador, que en ese momento se encontraba en Chubut firmando algo importante con los gobernadores patagónicos, le dejó un mensaje a la gente de San Javier que fue muy emotivo. Sí. Y es que justamente íbamos a comenzar con esta obra que licitamos y que ya está en marcha, así que es una realidad. Y bueno, ese corazón productivo del IDEVI Claro que realmente está, yo creo, en este momento ya disfrutando, porque es lo que nos manifiesta la jefa comunal, única jefa comunal de Río Negro, Gladys Almuna. Así que estamos en una obra realmente muy linda y que le va a resolver un tema. Todo lo que nos criamos en la zona rural o crecimos en la zona rural sabemos lo que es el acceso pavimentado. Ay, así claro. que, bueno, Es una una felicidad. obra muy cara a los sentimientos de toda la zona. Y sí, y esto, bueno, mi pregunta apunta más bien digamos, a lo que pueda llegar a saber qué va a pasar con la Ruta 22. Es una gran pregunta. Yo la verdad que nosotros integramos todas las vialidades del Consejo Vial y estuvimos Sí. a fines de noviembre en una reunión anual que se hace donde participa Vialidad Nacional, y tuvimos por ahí el mensaje del administrador de Vialidad Nacional. Y realmente no hay mucha claridad, sinceramente, lo digo un poco con dolor, porque bueno, primero eso de querer estuvo concreto, no el intento de decir, bueno, desarticulamos Vialidad Nacional. En ese acto, que fue muy importante, fue en el Automóvil Club Argentino en la ciudad de Buenos Aires, se le planteó al administrador, y todos estuvimos de acuerdo, que tiene que haber una entidad rectora, un ente rector, porque como decíamos al principio, las rutas, la Nos conectividad, atraviesa. claro, la conectividad hoy día y más que nunca tiene que ver, para cualquier tipo de desarrollo, tiene que ver con las rutas y tiene que ver con la conectividad de Aérea. internet, aérea y del internet y Y todo del eso. O sea, internet, si no sí, tenemos esas dos cuestiones, no Claro. tenemos posibilidad de desarrollo de nada. De nada. Entonces, Sí, bueno, un poco para responder la pregunta, no hay demasiada claridad. Nos plantearon en su momento un manejo integral de Río Negro con Neuquén, eso nos planteó Vialidad Nacional, pero estamos hablando ya de hace un año.
le hicimos una devolución porque los peajes estaban prácticamente todos en Río Negro, cuando todos sabemos que son totalmente distintas las condiciones, porque en Neuquén está transitable, en Río Negro está totalmente intransitable, está con la obra inconclusa, digamos, desde Cervantes hasta Neuquén o hasta Cipolletti, realmente la ruta está detonada. Entonces, bueno, y no tuvimos porque ellos también planteaban otra etapa por la Barda, aquella vieja idea que después se había desterrado, pero en definitiva le hicimos una devolución con nuestra intención, con la del ministro Alejandro Charren y con la mía, y obviamente consensuado con el gobernador Beretín Lech, pero nunca más tuvimos novedades de qué pensaban hacer con la Ruta 22. Y realmente cada día que pasa nos enteramos de accidentes, de cuestiones terrible. Es tremendo. ¿Nos tomamos otro cafecito? Bueno. Continuamos. Bueno, y dentro del panorama que nos estás brindando, ¿qué nos podés decir desde el punto de vista de esa relación que tiene la vialidad y el turismo? Bueno, realmente nos sentimos cómodos porque tenemos una buena interacción y creo que estamos respondiendo un poco a esa demanda. Sabemos que en el invierno nos tenemos que abocar a lo que son las rutas Bariloche, sumamos el Bolsón, tuvimos un último año con no mucha nieve, pero bueno, tenemos antecedentes realmente en pandemia, tuvimos una de las nevadas más grandes si bien no había tanto turismo, pero digo, lo traigo a colación, y después en el verano nos dedicamos mucho a las rutas de la costa. En realidad, vialidad no se detiene nunca, pero bueno, en algún momento del año hay que darle licencia al personal, etc. Pero nos llevamos bien, atendemos también la balsa de Villa Yanquín, esa depende de vialidad provincial. Hemos estado también. Que esa funciona en un horario de 12 horas aproximadamente, y la balsa de Guardia Mitre, que no tiene tanto turismo como Yanquín, pero funciona las 24 horas a partir de una decisión del gobernador Beretín Lech, ya hace más de un año. Y tenemos un registro en Guardia Mitre de más de 2.500 vehículos promedio mensuales. Aclarando que las dos balsas son gratuitas y para todo público, digamos, la de Yanquín no pasa vehículos pesados, no pasa camiones. En la de Guardia Mitre sí pasan los camiones, con un horario también acotado y reducido porque los pesamos, pero así que, bueno, un poco para responder lo del turismo, tenemos delegación en Bariloche, una delegación de vialidad, y en Bolsón teníamos un campamento que hace un año lo transformamos en una subdelegación y vamos camino a generar una nueva delegación, que esto tiene la importancia justamente de que el Bolsón tiene el Manso, tiene la Cuesta del Ternero, es una zona turística por excelencia, pero además con rutas muy importantes. El Manso tiene realmente un potencial y otra obra estamos ejecutando en el Manso, una obra que tiene que ver con los desbordes de los ríos Foyel y Manso, que se dan en la época del deshielo, y estamos construyendo un alcantarillado importante. Lo visitamos con el gobernador y con el ministro Charren hace un mes y medio aproximadamente, y seguro lo vamos a estar inaugurando en un mes más. Así que otra obra importante para vialidad. Y así también tenemos una relación excelente con el comisionado, bueno, con el intendente del Bolsón, que estamos colaborando. Ojalá no suceda nada, pero estamos colaborando justamente para prevenir, trabajando en la limpieza de los caminos, colaborando también ahí con el municipio. Y bueno, toda la zona del Mallín Ahogado también es una zona turística. Para la Cuesta del Ternero, si la conocen, es hermosa. Por ahí en este momento, hace pocos días, se está usando como camino alternativo cuando se cerró la 40 por el humo que venía desde Chubut. Así que bueno, esperemos que lo de Chubut se solucione pronto, y que no haya más eventos por este verano. Si bien, bueno, todos estamos preparados, atentos, pero sería bueno que todo siga en paz.
No, Sí, en general importante. es importante el papel de que esté activa Vialidad, porque acá en la Patagonia es esencial la ruta y lo que vos decías de la apertura en invierno y tantas otras posibilidades que tiene a futuro. Y una cosa que hemos observado en nuestras recorridas, digamos, en el interior, a mí lo que me llamó la atención, el buen estado que están los caminos a las comisiones de fomento. Bueno, una buena Te digo. pregunta. Porque se nota que hay una presencia, lo hemos hecho algunas veces, y cuando lo hacemos, una de las cosas que nos surge es como una sorpresa que en el Río Negro profundo, es importante por Sí. los vecinos, está transitable. Bueno, y un detalle, esas en general no son rutas provinciales, pero No. son caminos vecinales para lo Claro. cual tenemos un convenio con el Ministerio de Gobierno. Ah, Entonces, el ahí tenemos, mantenimiento. sí, tenemos un convenio donde el Ministerio de Gobierno, a través de, digamos, de la solicitud de las comisiones de fomento, y también con el ente de la región sur. Ah, Con todo ese esquema mantuvimos, por ejemplo, en el 2025, 2.000 kilómetros de caminos vecinales, por Mirá. fuera de los 6.000 que tenemos de rutas de ripio Claro. en la provincia. Así que en porcentaje muy importante. ¿qué te parece? Sí, Porque esa gente, no sé, Mengüe o como, bueno, Yanquil está cerca de la No. ruta, pero el Río Negro profundo, Sí. que la gente por problemas de salud o de Sí, sí. vivienda o de lo que fuera, sí. vean que Tiene está que allanado trasladarse, en claro. verano y en invierno, Claro. que es difícil también por una parte por la Pilquinilleu, nieve. sí, me surge Pilquinilleu, tremendo. Pilquinilleu, El Caín, todos esos lugares donde, bueno, está la presencia de vialidad también. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, Y la integración, como decimos siempre, la Sí. integración con esos poblados, con, digamos, con las ciudades que son Claro, un y, poco que, más y de importantes. que vos tanto que hablas de gobierno provincial, que de distintas áreas busca el acercamiento a la gente, como llevarle la Sí, televisión, o llevarle claro. el gas, Sí. o la electricidad, Sí. el internet, que es tan importante, El y internet. cómo lo valorizan por los chicos en las escuelas, Escuelas, o el exactamente. municipio, o los vecinos. Claro. Sí, ¿saben que se usa mucho la radio? Nosotros hemos Ah, también sí. hecho una campaña desde Vialidad Sí. con los BLU y VHF. Todavía está vigente Sí, eso. estamos vigentes porque, Porque claro, yo me acuerdo, estaba en su momento la ley de presidencia o de la Bueno. radio de la provincia que tenía con algunos parajes, pero existe todavía. sí, porque a pesar de todo esto que comentamos, hay Sí. muchos lugares donde no llega la señal llega del la celular. señal, Y claro. entonces nosotros la forma que tenemos de comunicarnos con los ¿Cómo se maquinistas, entera? sí, Claro. porque hemos tenido situaciones muy, muy difíciles en plena pandemia. En Mencue, digamos, 3 camiones de los que distribuyen el YPF gas. Claro. Atascados y la máquina de vialidad atascada y los maquinistas pudiendo conservar una máquina con el motor encendido y si no se hubiesen congelado, ¿viste? Entonces, a eso Complicado. demostró que sí, que tenemos que tener los BLU activos. Mirá vos. Exactamente. Sí, sí, Mirá vos, sí, Rogelio. sí. Bueno, la verdad, un placer, Raúl, Bueno. que nos visites y que nos tengas al tanto de todo lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias, para mí también un Con placer. nuestros caminos. Bueno, cómo no, Muy amable, un gracias. gusto.